Hola, bienvenidos a En Trending. Qué gusto saludarlos nuevamente en este programa. Hoy me encuentro con Alberto, quien ya se integra a este equipo de conductores de En Trending. ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte el día de hoy. Cuéntanos de qué platicaremos a lo largo de este programa. Hola Pau, estoy muy bien, con mucho gusto de saludarte y saludar a toda la gente que ya sintoniza En Trending. Es para mí un verdadero placer unirme a este gran equipo de conductores porque hoy tenemos un programa muy interesante sobre un tema que no solo está en tendencia en estos momentos, sino que así lo va a seguir durante los próximos meses. Se trata de las campañas electorales. Esta etapa del proceso democrático 2021 ya comenzó y por esta razón nosotros vamos a entrar a detalle con todo lo que involucra las campañas electorales, las maneras de hacerlo y por supuesto una particularidad que se presenta en este ciclo, el uso del internet y de las redes digitales, Pau. Así es, Beto. ¿Y qué te parece si para entrar todos en contexto acerca del significado de las campañas políticas, Viri nos presenta justo este significado en un minuto? Las campañas electorales son las actividades que realizan los partidos políticos, coaliciones o candidatos para obtener el apoyo de los electores durante el periodo previo a una elección. Es en este momento cuando dan a conocer sus propuestas y compromisos con la población. La asamblea que se realiza en el kiosco de una entidad o el meeting que se lleva a cabo en el estadio más grande de una ciudad forman parte de las estrategias de campaña. En México, la duración de las campañas para elegir presidentes, senadores y diputados es de 90 días, mientras que para la elección de diputados federales el tiempo de campaña es de 60 días. Durante este periodo, los candidatos buscan hacer llegar su mensaje a través de diversas estrategias de propaganda y herramientas como carteles o artículos publicitarios, o bien con la convocatoria de eventos públicos. Los medios masivos de comunicación y las redes sociales también forman parte importante de este proceso. Las campañas electorales son vitales, pues dan la oportunidad a los votantes para generar una toma de decisiones mejor informada el día de la elección. Como ya nos decía Viri, el proceso para las elecciones intermedias dura 60 días de campañas. Fue el pasado 4 de abril que los candidatos arrancaron formalmente en esta etapa, un proceso de este 2021 que disputará 21,368 cargos, entre los que se incluyen 15 gubernaturas. Pau Jacibe nos cuenta en el inicio del reportaje cómo arrancan estas campañas y particularmente el proceso que enfrentan los candidatos a lo largo de estos 2 meses. ¿Qué te parece si vamos a ver la primera parte del reportaje? Vamos a ver este reportaje. En un ambiente de amplio debate, polarización y contexto de emergencia sanitaria, se llevan a cabo de manera oficial las campañas electorales más grandes de la historia para los comicios del próximo 6 de junio de 2021. Estamos viviendo un proceso electoral que empezó hace ya unos meses, en el cual se van a elegir 21,368 cargos y 15 gobernaturas. Por lo cual, se destinó un presupuesto para los 10 partidos contendientes de 7,159 millones de pesos, de acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación. La Constitución habla de un 30% de manera igualitaria, o sea, todos los partidos de esta bolsa común del 30% del total van a tener la misma cantidad y cada partido, ¿no?, del 70% restante de esta bolsa total va a obtener recursos por financiamiento público en la proporción o en el porcentaje de votación, digamos, que haya obtenido en el proceso electoral anterior. El INE se encargará de entregar estos recursos para gastos de campaña mensualmente. Uno de los retos para estos comicios es sin duda la pandemia y las consecuencias que esto implica, pues por primera vez no podrán realizarse mítines o reuniones masivas, lo que llevará a los candidatos a promoverse casi al 100% en los medios electrónicos. Justo derivado de todas estas situaciones que acabamos de comentar, por ejemplo, se han potencializado algunos instrumentos novedosos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales. Nunca antes había tocado que la difusión, yo me atrevería a decir la mayor difusión de mensajes y el mecanismo más utilizado de comunicación entre partidos y electores sean las redes sociales, ¿no? Hoy tenemos, a partir de esta nueva dinámica, pues nuevos retos en relación
a cómo hacer efectiva la comunicación política entre estos actores políticos por estos medios y regularla adecuadamente. A diferencia de otros procesos electorales, un hecho que marcará estas elecciones es la paridad de género. Por primera vez estamos en un proceso en donde la paridad, la posibilidad de que las mujeres y los hombres accedan en igualdad a cargos de elección popular, sobre todo al tema de gobernaturas, va a ser aplicable y obligatoria, ¿no? Será la primera vez en donde los partidos tendrán que postular a igual número de hombres y de mujeres para acceder a las gobernaturas. Más adelante continuaremos con la segunda parte de este interesante reportaje que nos trae Jacibe. Y pues bueno, Alberto, también en las redes sociales estuvieron girando muchísimos memes que siempre son los protagonistas de estas campañas políticas. Y justo uno de ellos fue el de Ricardo Anaya con el "me da coraje ver tanta pobreza" o el hashtag "con las caguamas", ¿no? Que bueno, más allá de hacernos reír, nos ponen en un contexto del marketing político que también se vive ya en los medios digitales. Seguro tuviste uno por ahí también y te hizo reír, ¿verdad, Beto? No, y no solo de Ricardo Anaya, que como dices es uno de los protagonistas, pero también Samuel García, que él sí está contendiendo por una gubernatura en este ciclo 2021. Ha estado muy activo también de la mano con su pareja Mariana Rodríguez. Han aprovechado Instagram y Twitter para posicionar estos memes y es parte de esa creatividad porque no solo emanan de las campañas políticas, sino también de los propios usuarios en redes y es un fenómeno muy particular que estamos viviendo en este 2021, Pau. Seguramente tú también has visto los del candidato de Nuevo León y quieras o no, te sacan una muy buena risa. Sí, no, y además, pues justo como lo platicábamos, que señalaban que se posicionaron muchísimo más, ganaron muchos seguidores y mucha audiencia, que nos hagan unos memes también, ¿no? Sí, sí, que nos hagan unos memes, porque así como la popularidad de Samuel García creció, nosotros queremos que crezca la popularidad de aquí en Trending. ¿Qué te parece, Pau, si vamos a ver la nota que nos preparó Yadira alrededor de este tema, alrededor del tema de los memes en medio del contexto de las campañas electorales? Vamos a verla. Los memes se han convertido en la manera más eficaz tanto para divertir como para comunicar, ya que permiten hacer uso de la libre expresión respecto a ciertos temas, por ejemplo, en el acontecer político y social. En las campañas de este año, los actores políticos han optado por convertirse en memes, y aunque esto genera burlas de ellos mismos, elevan sus niveles de popularidad hasta convertirse en tendencia, lo cual nos sugiere que esta es una estrategia de un nuevo marketing político para hacerse notar, como en el caso del candidato a gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien apoyado por su esposa Mariana Rodríguez y sus tenis Fosfo Fosfo, graban videos en los que pretenden generar empatía al mostrar su lado más extrovertido hasta convertirse en influencers. O la campaña de Ricardo Anaya, quien busca hacer presencia conviviendo de cerca con las clases populares, viajando en metro, recorriendo zonas campesinas o comiendo en puestos de la calle, estilos de vida que expresa le dan muchísimo coraje. Será fe que yo encontré. Los memes que tienen un enfoque constructivo exaltan las propuestas de campaña, viralizando ideas que penetran en el subconsciente de las personas para persuadir y conseguir votos, digamos lo que conocemos como una disputa limpia. Por el otro, encontramos los efectos destructivos, aquellos que intentan demeritar las campañas de los contrincantes al exhibir los desaciertos de sus oponentes y ridiculizarlos públicamente. Si bien estábamos familiarizados con la caricatura política publicada en los periódicos principalmente, los memes han sido la principal atracción de los internautas. Su origen data de 1976, acuñado por el biólogo Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, donde explica que el meme es un comportamiento o idea que se transmite de persona a persona, tal como lo hacen los genes al transmitir información en las células. Los memes reproducen información cultural trascendiendo los límites del sarcasmo, la ironía y el humor. Es un empleo, mijito, yo te lo consigo, pero tienes que prometer que seguirás conmigo. Es momento de ir a una pausa, pero no se vayan porque nosotros regresamos con la segunda parte del reportaje sobre las campañas electorales.
Regresamos de la pausa y continuamos platicando acerca de estas campañas políticas que ya dieron inicio y en su mayoría ya se llevan a cabo de manera digital debido a esta pandemia que continuamos viviendo, lo cual también puede ser una problemática ya que la difusión de la información no llega de manera real a todas las poblaciones debido a la falta de acceso al Internet. Este análisis nos lo da Jacibe más profundo en la segunda parte del reportaje. En la radio, en la televisión, los espectaculares por las calles y las redes sociales nos han bombardeado por todos lados con spots políticos, memes alusivos a los candidatos, debates y diversidad de fake news al respecto, en un contexto con problemas estructurales como la polarización política, la violencia generalizada y la situación económica que día con día se agudizan. Esta campaña, al llegar en este momento coyuntural tan serio, nos va a encontrar con una cultura democrática ausente, ¿sí? Una falta de madurez social en los ciudadanos, como para que realmente puedan hacer una elección adecuada. Son muchos los desafíos a los que nos enfrentamos como ciudadanos, más allá de la acción de ejercer el voto. Guillermina Baena señala 3 principales: el contexto social en el que nos encontramos, la forma ilusoria de hacer campañas políticas sin un objetivo real después de las elecciones y las redes sociales como principal mecanismo en la contienda. Primero, vamos a entender que la mercadotecnia política está claramente dividida en 2 partes que a veces a algunos funcionarios se les olvida. Primero tienes una mercadotecnia electoral, que es toda la acción de la propia campaña, y luego tienes una acción de mercadotecnia de gestión, que es cuando tienes que cumplir las promesas de campaña. Allí es donde están los verdaderos desafíos. Este 5 de abril iniciaron las campañas, pero a diferencia de otros procesos electorales donde la participación era cara a cara, hoy un dispositivo electrónico se impone. ¿Es una herramienta eficaz? Hay que recordarles a aquellos que apuestan a las redes que el 44% de habitantes de este país no tiene internet. El 56% no tiene computadora. Cierto que un 75% tiene teléfono móvil, pero de esos que tienen teléfono móvil, si no pagaron su servicio a través de banda ancha, que es bastante cara, pues no les va a servir. Otra de las problemáticas es la falta de información que ayude a los ciudadanos a tomar una decisión razonada. ¿Cuáles son realmente mis responsabilidades como ciudadano? Tengo derecho a votar y ser votado, pero como ciudadano también tengo la responsabilidad ¿de qué? De ejercer la democracia. Y la democracia no solamente se hace a través del voto. La democracia también se hace organizándonos junto con nuestras comunidades, exigiendo a las instituciones correspondientes una contienda electoral que atienda las necesidades reales de la población. El votar y ser votado es un derecho fundamental en una democracia representativa como lo es México. Sin embargo, los candidatos y partidos también tienen obligaciones que cumplir para garantizar una carrera electoral justa. Así es, Beto, y pues acerca de este tema nos platica hoy nuestro invitado y experto, el maestro Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Maestro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para En Trending. Al contrario, Paulina, gracias a ustedes. Buenas, Alberto. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta entrevista. Sabemos que ya iniciaron las campañas políticas, digamos este proceso electoral el más importante que se habla de la historia de nuestro país, por lo cual también habrá mucha polarización, incluso se habla de que habrá violencia en esa contienda electoral. En términos generales, ¿qué se debería hacer y qué no a lo largo de estas campañas por parte de de los partidos políticos para que los ciudadanos lo tengamos muy en cuenta? Pues creo que en primer lugar, Paulina, y tú hablas muy bien, la democracia y las elecciones se tratan de tomar decisiones importantes, muy relevantes, es decir, quién nos va a representar, pero hacerlo de manera pacífica. Precisamente esa es una definición muy importante de la democracia. Se trata de dirimir el poder, quien detente el poder por vías pacíficas. En ese sentido, la primera regla de oro es
precisamente que los partidos y los candidatos se comporten digamos, pacíficamente. A partir de ahí, los partidos tienen una serie de obligaciones y derechos que tienen que ver con, por ejemplo, aparecer en la radio y la televisión. Ahí hay una pauta y todos los mexicanos vemos y escuchamos los spots de los partidos, pero se privilegia que sean los partidos y precisamente por ello se prohíben las campañas gubernamentales a menos que tengan que ver con excepciones de salud, de educación o de desastres naturales. Okay. Maestro, justamente ya nos lo menciona, la dirección a su cargo busca garantizar los derechos de los partidos y candidatos, particularmente en radio y televisión. ¿Cuáles son algunos de esos otros derechos y obligaciones que gozan estos dos elementos, candidatos y partidos, particularmente durante la época de las campañas electorales? Bueno, digamos, las obligaciones son pocas y tienen que ver con, por ejemplo, la pauta local para las contiendas locales, donde va a haber elección de gobernador o de diputados locales o de ayuntamientos, no puede ser usada para anuncios de la campaña federal y viceversa. La federal no puede ser usada para las contiendas locales. Una segunda regla tiene que ver que los anuncios pues no pueden injuriar a las personas o a las instituciones y tienen que tener, digamos, una visión propositiva o idealmente cuál es la plataforma del partido, cuál es su oferta al electorado. Y en tercer lugar, hay cuestiones que hemos visto desde el 18, en donde, por ejemplo, si aparecen niñas, niños y adolescentes, estos tienen que tener el consentimiento ya sea de sus padres o cuando ya son adolescentes de tanto los adolescentes como de los padres, precisamente para asegurar que se están cuidando sus derechos. Y uno relevante nuevo es que los partidos tendrán que destinar por lo menos el 40% de los spots que tienen a disposición para candidaturas de un género, es decir, no pueden privilegiar a los hombres con el 80% de los espacios y a las mujeres el 20% o al revés. Entonces lo que buscamos es un balance precisamente para que no haya estas distorsiones que suele haber. La experiencia nos dice que los partidos normalmente pues salen candidatos y candidatos, pero cuando sale uno solo a cuadro, normalmente son más hombres que mujeres. Ok. Y también, maestro, se estarán realizando estas campañas, como ya lo sabemos, en su mayoría de manera digital. Entonces, ¿cómo se manejan, digamos, estas restricciones que tienen los candidatos y también cómo se pueden proteger los usuarios, principalmente en su privacidad, que es uno de los elementos principales? Bueno, con los spots o anuncios, digamos, suele haber alguna posibilidad de que se haga una toma de un meeting, de una congregación, y lo que les pedimos a los partidos precisamente es que no puedan ser personas identificables a menos que tengan el consentimiento expreso las casas productoras o los partidos mismos. Y desde luego, tratándose de niñas, niños y adolescentes, pues esto es obligatorio. Y lo que se debe procurar es que no sean centrales al anuncio. Tienen que ser siempre, digamos, accesorios al tema central. Maestro, por último y para dejarlo ir, ¿hay alguna instancia dentro del INE o dentro de alguna otra institución, ya sea federal o autónoma, donde los ciudadanos pueden denunciar alguna infracción por parte de las campañas de los políticos o de los partidos, ya sea en radio, televisión o internet? Desde luego, tienen que acudir al INE, ahí pueden presentar su queja y nosotros tenemos una comisión de quejas y denuncias que precisamente aborda los temas, sobre todo de radio y televisión, pero también de internet, en donde algún ciudadano o ciudadana pues alega que hay una violación. Entonces, acérquense al INE, tenemos oficinas entre los 300 distritos electorales, en las 32 entidades y desde luego en oficinas centrales, y ahí los podemos hacer. Cualquier duda pueden llamar al teléfono del INE o desde luego meterse a la página.
Maestro, agradecemos mucho que haya estado con nosotros en Trending. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, pero creo que logramos aclarar puntos muy particulares, especialmente para la audiencia que nos ve sobre este proceso electoral que es de suma importancia para todos los mexicanos. Al contrario, Alberto, gracias a ustedes, a ti y a Paulina. Y es muy importante que todo el mundo sepamos que tenemos derechos, porque eso nos va a hacer que participemos más en la política y sobre todo en las elecciones. Entonces, a informarse y a votar razonadamente. Claro que sí, pues con este mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias nuevamente, maestro, y pues lo invitamos a ver con nosotros esta siguiente nota sobre el monitoreo que va a tener la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre el manejo de información y los tiempos de campaña que se estarán transmitiendo justo en radio y televisión. Frida nos cuenta más acerca de este proyecto universitario en conjunto con el INE. Vamos a verlo. Por séptima ocasión, la UNAM, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, realiza el monitoreo y análisis de contenido de las noticias en radio y televisión relacionadas con las precampañas y campañas del proceso electoral federal 2020-2021. El monitoreo que realiza la Facultad para el Instituto Nacional Electoral tiene 2 etapas. La primera, que ya se cubrió, es la de precampañas, y estamos justamente iniciando con las campañas políticas. La facultad cuenta con una amplia experiencia en el monitoreo de campañas electorales, participando ya en 4 procesos electorales bajo una metodología aprobada por el INE. Es una organización grande, por decirlo así. Es un total de 142 personas que se han capacitado en distintas áreas, desde coordinadores de los grupos, correctores, supervisores, monitoristas. También se ha contado con la participación de especialistas en género, que fue un elemento nuevo que se agregó al monitoreo, ver actos de violencia de género, manifestación de estereotipos de género. También tenemos, por supuesto, analistas en análisis cualitativo. Con el objetivo de tener un tratamiento adecuado de la información y una equidad en la distribución de los tiempos, el equipo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales efectúa el monitoreo sobre un catálogo aprobado por el INE que se integra por 493 programas transmitidos entre semana y fines de semana, con aproximadamente 26.591 horas de transmisión. ¿Qué variables se analizan? Bueno, una fundamental es el tiempo. ¿Qué tiempo se está destinando a hablar de cada partido político, de cada propuesta o de coaliciones? Los géneros periodísticos que se utilizan. Ahí, por ejemplo, en las precampañas se encontró que el género más utilizado, por supuesto, es la nota informativa. También hay una valoración, como decía, en términos de la información y de la opinión, en qué sentido se está presentando. ¿Qué recursos técnicos se emplean también durante la transmisión de estos spots? El lugar que se le da dentro de los noticiarios, en qué momento aparecen. Debido a la pandemia de COVID-19, la realización del monitoreo de este año será por primera vez vía remota, con una serie de adecuaciones en términos de conectividad y equipamiento, dotando a los monitoristas con los recursos necesarios para poder trabajar a distancia durante la situación de contingencia. Los resultados del monitoreo son de conocimiento público. El análisis de las precampañas ya está disponible para su consulta en el sitio web de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido tan informativo para ustedes como lo fue para nosotros, y además que nos ayude a todos como ciudadanos mexicanos a estar alertas y conscientes de lo que ocurre en esta etapa del proceso electoral 2021. Recuerden ustedes que termina el próximo 6 de junio, el día de las elecciones intermedias, y Pau, como ya nos lo recordaron varios de los entrevistados en este programa, es muy importante para los ciudadanos mexicanos estar informados sobre el acontecer de las campañas electorales. Así es, Beto, y bueno, al final de cuentas ya terminamos el programa de hoy, pero también recordarles dar seguimiento a estas campañas electorales, revisar y, como lo acabamos de ver en la entrevista, comunicar cualquier incumplimiento a lo largo del proceso por parte de estos partidos políticos. Es una responsabilidad ciudadana como mexicanos, como ya lo dijiste. Entonces, pues bueno, me dio mucho gusto compartir el programa contigo el día de hoy. No, al contrario, el gusto es mío y esperamos verlos la próxima semana, ¿no, Pau?
con un nuevo tema. Es, nos vemos el siguiente jueves aquí en Trending en punto de las 20:30 horas por TV UNAM. Adiós.